Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Suárez Agudelo, estudiante de Tecnología en Mecánica Automotriz de la Universidad EXI, sede Bogotá. El día de hoy voy a hablar sobre un artículo que hicieron investigadores de Reino Unido y de la India titulado Investigación del rendimiento y las características de emisión de un generador eléctrico alimentado con biogás integrado con un sistema fotovoltaico concentrado solar. En esta diapositiva podemos ver la presentación, el póster que se hizo con toda la información del artículo y la cual iremos explicando en el transcurso de la presentación. Con el agotamiento de combustibles fósiles, las soluciones en zonas rurales y urbanas pueden ser los sistemas energéticos renovables utilizando tecnologías híbridas buscando un alto rendimiento. Un estudio examina técnicas de diseño de biomasa integrada con energía solar. Se han utilizado motores de combustión interna alternativos en la aplicación híbrida de biomasa y recursos fotovoltaicos, concluyendo que se puede obtener un mayor rendimiento eliminando impurezas de ácido sulfídrico y agua del biogás. Al aumentar el metano, la eficiencia térmica y potencia de salida mejoran para aumentar las emisiones de los hidrocarburos. Eh, en la metodología experimental podemos ver en la parte superior derecha todo el esquema que se tiene ideado para fusionar estas dos energías, estos dos sistemas. El sistema de energía de biogás consta de un digestor de biogás, una cámara de quelato de hierro, un colector y un generador alimentado con biogás, originado de bacterias en el proceso de biodegradación del material orgánico en condiciones anaeróbicas, o sea, en ausencia de oxígeno. El diseño del digestor juega un papel importante en este sistema, ya que determina la composición del biogás y sus propiedades. En esta investigación, el estiércol de ganado se utiliza como material orgánico. El estiércol del ganado, junto con otros sustratos, se calienta y agita constantemente para garantizar la homogeneidad del gas. El digestor flotante de tipo gas se utiliza para la producción de biogás. El gas así producido se recoge en un globo de biogás. El sistema CPV consiste en un concentrador primario de plato parabólico, un concentrador secundario, un receptor y un sistema de seguimiento. La energía eléctrica producida por el conjunto de celdas fotovoltaicas de triple unión se mantiene en una temperatura adecuada para extraer la máxima eficiencia. El líquido, como el agua, se utiliza para extraer el exceso de calor del sistema fotovoltaico utilizando un receptor combinado fotovoltaico y térmico. El calor recuperado se utiliza en calentamiento de agua, desalinización, aire acondicionado, etc. Con un suministro térmico adecuado de circuito cerrado, la salida eléctrica se almacena directamente en baterías y también se alimenta como entrada para la electrólisis de membrana de electrolitos de polímero para la producción de hidrógeno. El biogás producido por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica se recoge directamente en el contenedor. El biogás así recogido en el recipiente es metano enriquecido por la adición de hidrógeno producido. Esta mejora la calidad de combustión del combustible, las impurezas nocivas como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco se eliminan utilizando técnicas de filtración adecuadas. El biogás enriquecido con hidrógeno alimenta el generador y es utilizado como fuente de energía secundaria. En ausencia de suficiente energía solar, el sistema controlador está diseñado para monitorear y suministrar una producción de energía sostenible. Así, la corriente alterna producida se usa para la electrificación rural. Como generador de prueba se utiliza un motor de generador monocilíndrico de 1,4 kilovatios, 4 tiempos, refrigerado por aire y operado con gas licuado de petróleo o GLP. La referencia de este generador es un Honda EV2000 GP. Se utiliza un batímetro, medidor de biogás y un analizador de gases de escape. Los combustibles seleccionados para la evaluación del rendimiento del motor son biogás y gas licuado de petróleo o GLP. Eh, las propiedades de estos dos combustibles se les hizo un análisis y están en la tabla inferior, en el lado izquierdo, y ahí se comparan las propiedades de estos dos. El biogás así producido se recoge en el contenedor y se presuriza externamente en el generador eléctrico de prueba. El generador
Se inicia eléctricamente usando la configuración del motor de arranque. Se incorpora un conjunto de motor de arranque de par de 12 voltios para arrancar el motor eléctricamente con la ayuda de una batería de 12 voltios y un interruptor de relé de 12 voltios y 10 amperios. El arranque eléctrico del motor solo ahorra la entrada de energía manual, pero también permite al usuario controlar y monitorear el mecanismo de arranque de manera eficiente. El interruptor de relé es la unidad de control electromagnético utilizada para controlar el circuito de alto voltaje. Las especificaciones de este generador se encuentran en la parte inferior derecha, en donde están todas las especificaciones técnicas del que ya dije. Y en la parte superior izquierda está los elementos que ya nombré anteriormente y todo el sistema como se hizo. La salida de corriente alterna generada se analiza experimentalmente utilizando un circuito de carga de prueba. El amperímetro y los voltímetros están conectados para calcular la potencia de salida producida por el generador utilizando los combustibles seleccionados. Se permite que el motor alcance la condición de estado estable y luego se analiza el rendimiento del motor del generador en términos de potencia de frenado, o sea, BCFC, consumo específico de combustible de freno, y BTE, eficiencia térmica del freno. Se han llevado a cabo experimentos a diferentes velocidades de flujo de combustible en diferentes condiciones de carga. Los caudales se controlan utilizando la válvula de mariposa cerca del medidor de biogás o una estilo Venturi. Las emisiones de gases de escape, como la concentración de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, se miden utilizando un analizador de gases de escape, que ya lo hemos nombrado anteriormente. Y esos resultados están en la tabla que está en la parte del centro. Ahí están los valores que arrojaron estos gases. En las conclusiones, podemos decir que los análisis experimentales basados en resultados muestran que el deterioro de energía del 32% del biogás en el suelo en comparación con el gas licuado de petróleo como combustible debido a su bajo contenido de energía e impurezas como H2S o H2O contenidas en él, los resultados de rendimiento del motor en términos de salida de potencia máxima, consumo específico de combustible de freno y eficiencia térmica del freno se encuentran en 812 watts, o sea, 6.454 kilogramos sobre kilowatt por hora, un 19,50% respectivamente. Mientras presuriza externamente el biogás, se observa la potencia máxima de salida de 1.154 watts y el BTE máximo observado de 22,55%. El análisis comparativo de emisiones del generador de prueba usando biogás y GLP muestra que el biogás es un combustible sin emisiones que produce una menor concentración de dióxido de carbono y de hidrocarburos no quemados. No hay una diferencia significativa en las tendencias de emisiones de óxidos de nitrógeno, tanto para el biogás como para el gas licuado de petróleo. Por lo tanto, un motor generador de funcionamiento con GLP se puede convertir en un motor de funcionamiento con biogás, con modificaciones apropiadas en el sistema de consumo de combustible del motor, lo que resulta en una pérdida de eficiencia térmica del 4%. El biogás puede ser una opción viable como combustible alternativo para generadores eléctricos y motores de combustión interna, especialmente en regiones rurales, dado que el rendimiento del motor o generador que utiliza biogás es considerablemente idéntico y genera una cantidad reducida de niveles de emisión de escape en comparación con los combustibles de gasolina. Esta investigación también muestra que el sistema híbrido de biomasa, CPV, puede atenuar el requerimiento de energía y allanar el camino para una energía más limpia y segura tanto a nivel nacional como internacional. En la siguiente diapositiva encontramos la bibliografía. Se utilizaron los dos artículos, uno de comparación y el otro de donde sacó toda la información. En el siguiente encontramos el resumen del artículo 2, en donde se basaron casi todo en costos. Entonces, en este buscaron mirar, ya que en las zonas rurales se pueden encontrar diferentes
fuentes de energía, miraron cuáles eran las más económicas y cuáles eran las más eficientes para lo que se buscaba. Eh, los residuos de ganado y la radiación solar son dos recursos de energía renovable que están abundantemente disponibles en zonas rurales de los países en desarrollo. Aunque no es factible que estos dos recursos satisfagan por separado las demandas térmicas y de electricidad, las aplicaciones híbridas han recibido la debida atención para facilitar la integración de estos recursos en la planificación energética rural y promover la difusión a través de aplicaciones híbridas. Es necesario evaluar méritos económicos y evaluar su capacidad para hacer frente a las demandas. Eh, en este artículo examinaron el rendimiento tecnoeconómico de las aplicaciones híbridas de estos dos recursos mediante la aplicación de una técnica de simulación y dando ecuaciones derivadas de ahorro de costos. También cuantificaron los ahorros monetarios al reemplazar los combustibles tradicionales y realizaron un análisis de sensibilidad en una serie de variables, como por ejemplo el costo del estiércol o el costo de la leña, para ver cómo afectan el desempeño de diferentes alternativas de suministro de energía. Además, examinaron la aplicabilidad práctica del sistema de biogás en los hogares a través de una encuesta estructurada de 72 plantas de biogás en 3 y 6 reses, o sea, entre 3 y 6 reses pueden potencialmente satisfacer sus cargas de cocina y electricidad a través de una implementación híbrida de biogás y un sistema solar fotovoltaico. Al reemplazar los combustibles convencionales, los hogares pueden lograr ahorros que superan los costos anuales totales incurridos por la instalación de nuevos servicios. Muchísimas gracias, eso fue todo.